Pero ahora damos vuelta a la página y vamos a dialogar, le vamos a saludar y dar las buenas tardes a Gabriela Fernández Ortiz. Ella es neuropsicóloga, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y nos va a desandar un poco de los diferentes temas que tenemos para charlar con ella y la saludamos. Gabriela, ¿cómo estás? Te saluda Iván Rachiti, Sonia Tesa y todo el equipo de Siesta Nacional. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Muy bien, un placer saludarlos. El placer es nuestro y bueno, agradecerte a vos que tenés un ratito para con nosotros. Estábamos hablando de la ansiedad, de cómo se va expresando las diferentes cosas. Digo, ¿el trastorno alimenticio, alimentario, se puede relacionar con la ansiedad? Sí, absolutamente, porque el trastorno alimentario en realidad es multicausal, no hay un solo motivo que lo genere. Y si bien, como decimos, no solamente la ansiedad es un generador, sí te podría decir que es uno de los factores que suele generar, como dijiste antes, o dejar de comer o inclusive comer de más. De hecho, por ejemplo, en el caso de la anorexia nerviosa, hay muchos pacientes que no comienzan con la patología porque se ven con sobrepeso o por una distorsión en la imagen corporal, sino por depresión o por una ansiedad extrema. Entonces no es que dejan de comer porque se ven mal al espejo, sino que dejan de comer porque la situación que están viviendo los sobrepasa. Claro. ¿Y esto es más factible en hombres, en mujeres? ¿Es indistinto? Mira, si te soy honesta, es 80%, 85% mujeres y un 15-20% en hombres. Sobre todo lo que es anorexia y bulimia. Después trastorno por atracón, puede ser un 50 y 50, por lo menos yo pacientes, el trastorno por atracón tengo 50 y 50, porque tiene que estar muy ligado también a la obesidad, al comer compulsivamente. Y la vigorexia es mayor porcentaje en hombres que en mujeres, por lo general es un 90% hombres. O sea, depende de la patología, pero en sí bulimia y anorexia, que es lo que más se conoce, tiene más incidencia en mujeres. Y te quería preguntar, hola Gabriela, por esta cuestión de... Bien, por esta cuestión vos decís, el trastorno por atracón está muy ligado a comer compulsivamente. ¿Serían dos cuestiones diferentes? Absolutamente. Mira, para resumir, anorexia es la ingesta que está muy medida, si es una, digamos, la persona lo que hace es o deja de comer, tiene ayunos muy largos o inclusive reduce la ingesta al máximo, ¿sí? Por eso se produce un descenso de peso demasiado brusco con todos los trastornos que vienen de la mano con esto. La bulimia es, la persona tiene un atracón, que es una ingesta calórica entre 2.000 a 5.000 calorías en un periodo de tiempo de 2 horas o menos, donde la persona lo que hace en la ingesta es comer alimentos salados, dulce, alimentos congelados, pueden a comer hasta alimentos crudos. Piden delivery, bajan a comprar 2 o 3 veces, y la característica es que la persona tiene absoluto descontrol, no es que puede comer una porción de algo, sino que hasta que no se termina el paquete, por ejemplo, no para. Luego de ese atracón, que viene la culpa, entonces la persona genera un mecanismo compensatorio, que suele ser, en su mayoría, vómitos, pero pueden ser, por ejemplo, laxantes, diuréticos, ejercicios, pastillas para adelgazar. Esa es la bulimia. El caso del trastorno por atracón tiene el mismo comienzo que la bulimia, o sea, un atracón como una ingesta desmedida de alimentos, mezcla de alimentos, tiene culpa también, pero la persona no compensa de ninguna manera. ¿Sí? Esas son las diferencias. Esa es la diferencia. Y el comer compulsivamente, digo, quiero decir, ¿siempre alguien que come compulsivamente tiene un trastorno por atracón? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque primero una cosa es una persona que lo hace una vez, por ejemplo, bueno, te dice una situación que realmente te genera ansiedad, te afectó, bueno, puede pasar una vez. Ahora, para que la persona sea diagnosticada con trastorno por atracón, que nosotros nos guiamos por el DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Mentales, la persona tiene que tener durante un periodo de 3 meses por lo menos un atracón por semana. Por eso digo, a ver, que una persona un día tenga una comilona no significa que tenga un trastorno alimentario, claramente. Si no, todos en algún momento hubiéramos tenido un trastorno. Así que no es por ahí. Y también la diferencia importante es lo que es diferenciar obesidad de trastorno por atracón. En la obesidad la persona constantemente come en exceso o compulsivamente. En el trastorno por atracón no. La persona puede tener una alimentación saludable, equilibrada, pero por lo menos una vez por semana incurre en atracón. Por otro lado, la culpa. La persona con obesidad puede no sentirse bien con su cuerpo, pero no siente culpa de comer, por lo general.
La persona que tiene atracones sí, se siente culpable, por eso también se ve mal. También la persona con obesidad tiene un índice de masa corporal por lo menos de 25 para arriba, ¿sí? En cambio, la persona que tiene trastorno por atracón puede tener un peso normal o puede tener un poco de sobrepeso, pero no necesariamente tiene que tener obesidad. Esas son las diferencias entre trastorno por atracón y obesidad. Estamos dialogando con Gabriela Fernández Ortiz. Gabriela, consultarte respecto a esto, ¿qué rol juega la familia? Porque recién hablábamos de personas, de hombres, de mujeres, pero también se puede dar, interpreto, de edades más chicas, digo, y allí, ¿cómo juega el rol de la familia? Si se tiene que intervenir en diferentes fases, ¿cómo es? Bueno, es una muy buena pregunta, porque sí, claramente la familia ocupa un rol clave. Y no solamente en edades, digamos, más tempranas, porque, por ejemplo, nosotros, yo tengo un centro puntualmente de trastornos alimentarios y ansiedad. Nosotros cada vez que ingresa un paciente, hacemos la anamnesis, hacemos la admisión, siempre le pedimos al paciente un teléfono de contacto de algún familiar, amigo, pareja. ¿Por qué? Primero porque muchas veces los pacientes tienen algún tipo de comorbilidad, o sea, tienen en conjunto otra patología. Entonces es importante tener alguien a quien llamar en caso de que el paciente ponga en riesgo su vida. Y por otro lado, necesitamos que alguien acompañe, controle, guíe. Entonces, en los casos sobre todo de edades más pequeñas, es mandatorio directamente que alguien haga ese control. En edades más grandes, o sea, cuando son mayores de edad, es ideal que tengan a alguien que los acompañe, pero bueno, uno comprende que la persona puede vivir sola o no tener vínculo con la familia, entonces es más difícil. La familia ocupa un rol clave, familia o amigos cercanos, ¿no? Porque también hay familias que deciden no hacerse cargo. La realidad es que ocupa un rol clave, primero en la detección de la enfermedad, en poder darse cuenta. Y por otro lado también después en el acompañamiento y en el seguimiento, porque muchas veces los pacientes tienen una tendencia a mentir. Se diría que en más del 80-90% de los casos el paciente miente. Entonces ahí es donde necesitamos a alguien que conviva, que los observe, que realmente haga un seguimiento para poder cotejar la información que trae el paciente con la información que trae el familiar. Si esconden comida, vomitan escondidas, es una enfermedad muy solitaria, sobre todo por la vergüenza que acarrea. En eso hago hincapié, Gabriela, justo mientras escuchaba tu alocución, digo, en estos trastornos de la conducta alimentaria, me imagino, y hacia esto va la pregunta, imagino que tiene mucho que ver también en lo que se consume, no digamos la parte alimentaria, sino en lo que respecta hoy en día a redes sociales, a lo que es la idealización del hombre, de la mujer, de la figura en sí. Digo, ¿ves eso? Digamos que detrás de las niñas quieren ser, hay figuras públicas determinadas que quieren ser de esa misma manera y por eso se generan esos trastornos alimenticios. Sí, totalmente. Las redes sociales hoy ocupan un rol súper preponderante porque si nosotros comparamos con las redes sociales, estoy hablando hace más de 10 años de esto, 15 años, pero la realidad cuando en su época existía el Fotolog, recién arrancaba el Facebook, la realidad es que, bueno, en ese momento era más difícil porque no había, o sea, existía Photoshop que la media de la gente no lo sabía manejar, pero no existían filtros, no se editaba. Hoy en día cualquier persona sin ningún conocimiento de absolutamente diseño o publicidad edita una foto y queda impecable. Entonces, claro, hay toda esa cuestión en donde sobre todo los adolescentes que son bastante influenciables o los niños, ven esas fotos con esos cuerpos hegemónicos, esa delgadez extrema, y entonces claro, consideran que eso es la realidad. Eso no es la realidad, eso está obviamente trucado con programas, con filtros, entonces creo que les cuesta como diferenciar. Por otro lado, hay una cultura dietante muy arraigada. Yo que debo decirte que también son épocas, ¿sí? En los 90 estaba muy en boga la bulimia anorexia, en los 2000 era un cuerpo más curvilíneo. Hoy en día, si bien estamos intentando trabajar en una aceptación de un cuerpo más normal, ¿sí? Como tenemos todos, todas, con nuestros defectos y virtudes, todavía hay mucha cultura del dejar de comer, de los cuerpos diminutos. Entonces las redes sociales ocupan un rol súper importante. Y algo más que te voy a agregar, perdón, es la familia. Claro. Porque recordemos que sobre todo una madre, un padre que le dice estás gorda, tenés que bajar de peso, que habla todo el tiempo de dietas, de formas, de cirugías,
el chico, la niña, el niño que crece en ese ambiente se ve influenciado por esto. Entonces, indefectiblemente le da más importancia al cuerpo y a la comida que al juego, a los amigos, a las salidas. ¿Y ese trastorno que vos bien nombrás, se puede curar o se puede controlar? Si yo te voy a ser 100% honesta, esto depende de dos factores. Lo primero y principal es el tipo de trastorno. La verdad es que la anorexia es el trastorno que tiene menor tasa de recuperación total. ¿Se puede curar? Sí, se puede curar, pero es el que tiene menor tasa. Casualmente la semana pasada hablé en un congreso sobre trastornos alimentarios y cuando hablaba con los chicos de los porcentajes, la anorexia se cura en un 25%. La bulimia en un 35% y lo que es el trastorno por atracón más del 50% de los pacientes se cura. Estamos hablando de una curación total. Sin embargo, otro factor es la cronicidad. No es lo mismo un paciente que ingresa con 15 años, que vive con su familia, que hace el tratamiento como corresponde y que lo agarramos a tiempo, o sea que los padres o el responsable enseguida nota el síntoma y lo trae a tratamiento, que pacientes como yo tengo con 30 años de bulimia. Claro. Es mucho más difícil revertir el síntoma porque hay una estructura cognitiva atrás, hay un hábito formado, son adultos, o sea, no tengo ningún soporte desde lo parental o desde la pareja, entonces depende 100% del trabajo del paciente y del trabajo del terapeuta. Entonces, esos dos factores son claves para la curación. Y por supuesto también el acompañamiento y el deseo del paciente de curarse, ¿sí? Hay algo que yo siempre les digo a mis pacientes que es, ustedes tienen que saber que el trastorno alimentario va a estar siempre acechando. Entonces, algo que se recomienda es que cuando tienen alguna situación traumática, angustiante, algo realmente que la saca de estructura, por ejemplo una muerte, un embarazo, vuelvan a hacer una interconsulta para poder evitar recaídas. Gabriela, agradecerte este tiempo con Radio Nacional Rosario. Aquellos que quieran seguir un poco más de tus consejos, ¿dónde te pueden encontrar? Te paso el Instagram, es mindset, se escribe mindset.center.arg, y si no les dejo el número de teléfono que se pueden contactar, es 11 58 48 0480. Cualquier cosa nos pueden escribir para cualquier consulta que tengan. Gracias, Gabriela, un abrazo. Un placer, que tengan linda tarde. Igualmente, allí pasaba Gabriela Fernández Ortiz.